Muy buenos días, les damos a todos nuestros seguidores de las empresas verdes, a quienes agradecemos nos sigan en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como las empresas verdes y en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como las empresas verdes. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir las entrevistas que cada semana estamos generando sobre temas de ambiente, sustentabilidad, economía circular, economía verde y todo este ecosistema que se está desarrollando alrededor de la transición hacia una economía más amigable con el medio ambiente. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de poner en primer orden la justicia climática. Para hablar del tema nos acompaña Pamela Zúñiga. Pamela es directora de Arte y Economía Creativa del British Council en México. Pamela, muchas gracias por estar con nosotros. Te damos la bienvenida al canal de las Empresas Verdes. Muchas gracias, Ismael. Pamela, platícanos de entrada, ¿por qué es importante poner en primer lugar y en primer orden en este contexto la justicia climática? Bueno, yo creo que se han hecho muchos esfuerzos y hemos tenido muchas conversaciones al respecto del cambio climático, de las consecuencias del cambio climático. Sin embargo, creo que estas conversaciones que ya llevan décadas han fallado en poner el acento en principalmente las comunidades que son las afectadas, ¿no? En este proceso. Es bien sabido por todos nosotros que no todos sufrimos los efectos del cambio climático de igual manera y no todos contribuimos al cambio climático de igual manera. Entonces, hablar de generalidades durante mucho tiempo no ha surgido un efecto como algo que lleve a la acción, y es justamente porque ha habido una exclusión histórica de grupos y de comunidades, etcétera, que no han participado en la conversación, ¿no? Y entonces justamente eso es desde el British Council lo que nos ha interesado y hemos abordado el tema del cambio climático a través de esa visión, ¿no? De justicia climática y de inclusión de las comunidades que son las principales afectadas. Es importante porque la justicia no solamente es un hecho lineal de aplicación de derechos, de reclamo de derechos o aplicación de la justicia, sino precisamente de inclusión, como tú lo mencionas, Pamela, es decir, volver a poner atención precisamente en todas esas comunidades que, como tú mencionas, están alejadas y de pronto olvidadas. En ese sentido, ¿qué está haciendo y cómo está trabajando el British Council para poder promover este tipo de temas? Pues mira, justamente todo, no diría que surge, pero sí toma un auge muy importante cuando ocurre lo de la COP26, ¿no? Que como sabrá, Reino Unido fue el país que la acogió el año pasado. Y entonces el gobierno británico empezó a activar una serie de cosas alrededor del evento, y bueno, el British Council, que es la organización internacional del Reino Unido que busca justamente entablar estos lazos internacionales, esta cooperación cultural y llevar a buen puerto, pues digamos, estas conversaciones de temas que son muy complejos a través de la educación, del arte y la ciencia, ¿no? Es nuestro trabajo hacer proyectos en conjunto con países para hablar de temas sensibles. Y uno de esos temas, bueno, pues era el cambio climático, que como te cuento, el año pasado pues tuvo un auge especial por este evento. Entonces, en diferentes partes del mundo, no solamente en México, pero en diferentes partes del mundo se hicieron diferentes proyectos que tenían que ver con este tema, pero particularmente en México y en mi caso específico, a través del arte y la cultura es que abordamos este tema, porque creemos, todo lo que hacemos en British Council desde el arte y la cultura tiene que ver con que el arte es un gran vehículo para hablar de temas complejos, para abordarlo desde otras miradas y desde otras opiniones, que a lo mejor desde otros temas más de política, más de ciencia, pues son difíciles, ¿no? Entonces el arte, como tiene un ambiente un poco más libre, un poco más participativo, siempre se presta bien para abordar estos temas, ¿no? Y así es como surgieron los proyectos que nosotros desarrollamos en torno a cambio climático y arte.
que tenían que ver con este enfoque de justicia climática. Y así fue como desarrollamos 2 proyectos en especial, uno que se llama Hackear la crisis climática, el futuro es indígena, y otro que se llamaba Climate Story Lab, que es un laboratorio de narrativas climáticas, y los dos tenían un enfoque de inclusión de comunidades vulnerables, pero que estaban justamente en la lucha, ¿no? Y se trataba de visibilizar esa lucha a través de cortometrajes y a través de una plataforma digital. Y este proyecto lo llevamos a cabo en colaboración con un aliado mexicano que es Ambulante, que es justamente esta organización o sea, que se dedica al cine independiente, al cine documental, que es muy, muy famosa en México, y también con otra organización que se llama Doc Society, que es nuestra contraparte británica, que también se encarga del el impacto social en el cine. Ahora, Pamela, nos acabas de mencionar dos proyectos muy interesantes y lo que me gustaría que nos compartieras a nosotros y al público que nos está escuchando es de qué trata cada uno, dónde y cómo, cuáles son los temas que están abordando en las dos perspectivas de estos proyectos y cómo es el proceso, en qué parte del proceso está cada uno de ellos y cómo vamos a poder acceder a mirar este tipo de materiales, amén de que sean presentados en las comunidades, porque me parece que muchos de esos temas donde lo debemos de ver en gran pantalla es en las ciudades, ¿no? Que es exactamente donde olvidamos precisamente esos puntos importantes que tú mencionabas al principio. Sí, pues mira, justamente te voy a hablar primero del proyecto que fue como el piloto que después alimentó al gran proyecto, que fue justamente el de hackear la crisis climática. El objetivo era un poco visibilizar a las personas que ya están trabajando en este tema, pero que por alguna razón tal vez no terminan de conectar, como tú dices, con la parte política o con los líderes, ¿no? Nuestro interés principal era hablar con jóvenes. Hay una preocupación importante en los jóvenes sobre el cambio climático y sobre diferentes acciones. Y ahora con la pandemia, muchas de las cosas que se hacen, o prácticamente todas las que se hacen, pues tienen que ver con lo digital, ¿no? Eso tiene ciertas limitaciones, pero también muchos beneficios. Y uno de los beneficios es justamente llegar directamente a las personas que te interesan de manera como que más rápida. Entonces, hackear la crisis climática era un laboratorio en donde se reunían líderes, líderes comunitarios, y entonces empezó a formar esta plataforma digital en donde se alimentó justamente de diferentes narrativas, desde poesía, videos, literatura, etcétera. Y empezaron a conectarse entre ellos y empezaron a generar cosas. Si ustedes buscan en internet lo van a encontrar. Así tal cual, hackear la crisis climática, el futuro es indígena, van a encontrar una serie de, nosotros le llamamos activaciones artísticas que tienen que ver con este tema, ¿no? Felizmente, pues muchos de estos líderes de opinión, jóvenes, mujeres en su mayoría, tuvieron mucha presencia y llegaron incluso a la COP26, ¿no? Como una delegación que trajo estos temas representando a México, que trajo estos temas para visibilizar, ¿no? Generalmente se enfocan en defensa del territorio, que es una de las cosas como más interesantes de todo este movimiento, porque si bien es cierto, como les decía, pues es sabido por todos que el cambio climático, más bien la lucha por el cambio climático, no va a poder ser posible. Esto de las emisiones cero, no se reconoce que no es posible si no se involucran a los países de tercer mundo, ¿no? O sea, no, de nada sirve que en Oslo y que en Londres y que en grandes ciudades se limpie absolutamente la ciudad y que tenga toda la infraestructura, digamos, para llegar a ese cero, si en países como la India, China, Nigeria, México, pues todavía existe una explotación, ¿no? Todavía existe varias dinámicas que son desiguales, ¿no? Entonces, justamente era ese el objetivo con esta plataforma que les digo. Es totalmente digital y podrán encontrarla en internet y podrán como ver todo lo que se generó. Es una cosa muy activa, es una red activa que todavía produce muchas cosas. Y los principales son los voceros, ¿no? Los voceros que les menciono. Déjame Una de hacerte ellas ahí una pregunta, Pamela, sí. perdón por interrumpirte. Este proyecto, la manera de manifestarlo por parte de los participantes, ¿es solo a través de documentales
¿O hay algún otro tipo de expresión dentro de esta En actividad? este en particular no son documentales, sino son videos cortos, poesía, narrativa, activaciones en vivo, pláticas, y es más o menos, o sea, a eso le llamamos con activaciones que son como pequeños contenidos que se van lanzando digitalmente. Ahora, también tienen presencia en persona, ¿no? O sea, cuando fueron a la COP, pues fue este grupo que se armó como de esta experimentación. El objetivo de este proyecto es la experimentación, porque de aquí salió la red y esa red fue la que viajó a la COP como una delegación mexicana, ¿no? Ese es el objetivo, ese es como el impacto social al final de esta experimentación artística. Ahora, el segundo que te cuento, que es el de Climate Story Lab, bueno, Ambulante tiene una plataforma muy grande de documentales y decidió que, digamos que para poner el acento en una estrategia transversal, se iba ahora a dedicar una parte importante de su trabajo tenía que ver con estos documentales que tenían que ver con justicia climática, ¿no? O cambio climático. Entonces, bueno, pues nosotros nos salíamos con ellos para, cada año ellos tienen un laboratorio que se llama Ambulante Más Allá, que tiene el objetivo como de visibilizar las zonas periféricas, es decir, el cine siempre se hace en las capitales, ¿no? La Ciudad de México, los festivales también ocurren principalmente en las capitales mundiales. Y Ambulante tiene este programa que busca justamente las zonas rurales, las zonas periféricas y los creadores fílmicos que están ubicados ahí. Entonces, ahí fue donde nosotros, junto con ellos, colaboramos para traer este proyecto que es Climate Story Lab, en donde otra vez era un laboratorio de narrativas. Nosotros creemos, en el British Council hacemos muchos proyectos que tienen que ver con la experimentación, que no son proyectos terminados. Es decir, que si tú no experimentas y si no te pones en conversación con la gente, difícilmente vas a sacar adelante un documental, una obra de teatro o algo, ¿no? No vas a generar ningún impacto. Tampoco nosotros apoyamos, digamos, proyectos que ya estén realizados y que simplemente nosotros ponemos el dinero para que lleguen a una sala de cine, sino invertimos desde el proceso de la conversación, invertimos en el proceso del conocimiento. Entonces, así fue como se hizo este laboratorio. Y en este laboratorio nosotros dimos un impulso a la creación, que fueron unos fondos semillas, para que continuaran con estos proyectos. Y son, me parece que son 6 proyectos que se premiaron con este fondo semilla y todos eran mexicanos y todos abordaban el tema de justicia climática, pero están en una fase de desarrollo, es decir, que estaremos viéndolos terminados si consiguen obviamente más fondos y si continúan con los trabajos, pues en un año o 2 años probablemente. O sea que van a ser, como lo dicen claramente, largometrajes. Cada uno va a ser un largometraje distinto. O sea, cada proyecto va a ser un Sí. largometraje distinto o al final van a unir todo en una sola pieza. Son distintos, cada uno venía de regiones diferentes, algunos venían del sur, otros estaban preocupados por el tema del sargazo, se enfocan en el sargazo. ¿Qué temas son? ¿Qué temas son? Pues mira, por ejemplo, Sinfonía Lacustre es uno de ellos. Sinfonía Lacustre tiene que ver con la zona metropolitana y cómo en Xochimilco se está perdiendo, ¿no? Como oasis que está en la Ciudad de México. Y entonces, ¿cómo eso, qué podemos hacer nosotros y visibilizar esa pérdida que está ocurriendo en Xochimilco? Hay otro proyecto que tiene que ver con el sargazo, o sea, la problemática de sargazo, cómo ha ido afectando por el turismo, cómo ha ido afectando a la zona específica y a la gente que vive ahí, ¿no? Teníamos otras colegas que venían de Guatemala y tenían que ver incluso, pues ya temas como muy delicados, como de que se quitan los territorios violentamente, ¿no? Y cómo ha sido la lucha de las comunidades para mantener la independencia de sus territorios. Entonces, todos estos temas son documentales separados, son proyectos documentales separados, pero todos ellos estaban en este laboratorio de narrativas, en donde pues lo que buscan es no solamente concientizar a la gente y elaborar su proyecto artístico, sino también hablar con una multiplicidad de personas, porque a veces los artistas o los documentalistas o como sea, hacen su proyecto desde su inquietud, pero a veces no tienen oportunidades de contactarse con científicos o con líderes de opinión, ¿no? Entonces, el laboratorio lo que hace es como conjuntar mucha gente diferente
para abordar un tema que nos importa a todos y que no es artístico, ¿no? Que es en realidad es social. Claro, a ver si entendí. Entonces, los proyectos no solamente son mexicanos, tenía yo esa idea, sino, o solamente hay una excepción en el caso del proyecto de Guatemala. Hay una excepción porque Ambulante tiene alguna operación o digamos se extendió a Guatemala. Guatemala no tiene como esta infraestructura de cine ni documental que tiene México y hemos encontrado buenas historias en Guatemala a través del trabajo de Ambulante, entonces por eso es que participó también Guatemala. Ah, muy bien. Ahora, Pamela, déjame preguntarte esto. Evidentemente, estos dos son en este momento dos proyectos interesantes que están empujando un objetivo particular, pero el British Council tiene trabajo de mucho tiempo en este tema, como tú ya lo mencionabas al inicio. Te quiero preguntar, en los últimos 4 o 5 años, en el marco del tema de justicia climática, ¿qué es lo que se han encontrado? ¿Cuáles son desde la perspectiva de las investigaciones y las tareas que han hecho en distintas disciplinas, cuáles son los comunes denominadores? Ya nos mencionabas uno, que es el tema de la tierra, que es uno de los más importantes. Este, pero aparte de ese, ¿cuáles son los otros temas común denominador que se han encontrado en cuanto a una buena aplicación de la legislación climática que exista en nuestro país o en algún otro contexto de los países latinoamericanos? Pues mira, como te comentaba, a través del trabajo que hemos hecho en el British Council, nos hemos dado cuenta que es justamente la generación más joven, ¿no? La que está más preocupada por estos temas. Durante mucho tiempo se creyó que justamente esta generación o cierta generación era muy apática a estos temas y estamos viendo un cambio en eso, ¿no? O sea, pero estoy hablando de gente realmente muy joven, o sea, como de 18 años, 19 años, que es más o menos pues el marco en el que Greta crece, ¿no? O sea, es como esta generación muy chavitos que están interesados y que realmente sienten la presión. Entonces, a través de los programas de British Council nos hemos dado cuenta de esto. Otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la forma de hacer políticas no nada más para clima, sino para muchos otros temas, está cambiando. Se está tomando en cuenta la opinión de las comunidades y hay muchos procesos de codiseño de políticas públicas. En el British Council, en México particularmente, pero en Reino Unido lleva ya rato haciéndose esto, se hacen muchos proyectos de codiseño de política pública que justamente ponen al centro no solamente al usuario, sino el problema a resolver, ¿no? Entonces es una forma más cercana de decir, bueno, ¿quiénes son los afectados de este tema? Pues son las comunidades en específico de tal, con nombre y apellido, ¿no? Y entonces se han hecho muchos esfuerzos. Nosotros en Arte y Cultura hemos hecho esfuerzos que tienen que ver con traer a la comunidad, reunir a la comunidad y ponerla en diálogo directo con los servidores públicos para que juntos diseñen y codiseñen las políticas públicas, ¿no? Estos son esfuerzos a muy largo plazo, o sea, es decir, no se puede lograr nada como en 6 meses o incluso en un año, sino son proyectos de largo aliento que pues más o menos duran 3 años, 3 a 5 años, y que lo que se intenta es que sobre todo traspasen pues los sexenios, las administraciones, porque esto pasa mucho, ¿no? De que se olvidan de lo que sea que se habló y se vuelve a empezar de cero, ¿no? Algo más, en el caso del British Council, desde su perspectiva, con todo eso que me acabas de mencionar, ¿cuáles consideran que son los principales retos hacia futuro, precisamente para poder ir generando una justicia climática, vamos a decir, más, yo no sé si la palabra correcta sea eficiente, pero sí más laxa en cuanto al acceso a ella, ¿no? Porque a veces tampoco es tan sencillo y tan simple, sobre todo en esta parte del planeta, tú lo mencionabas muy bien, en la parte de Europa, la legislación, las políticas públicas, la verdad es que nos llevan al menos 30, 40 años de distancia en cuanto al diseño y la concepción de las mismas, y acá nosotros apenas vamos comenzando a tomar esa conciencia de aplicar ese tipo de legislaciones. Pues mira, yo creo que el cambio climático es un tema transversal, ¿no? Es un tema que nos debe de importar a todos en todas las áreas y en todos los ámbitos.
así como también es el tema de género y es el tema de educación. Entonces, estos temas vienen concatenados. Y si atacas uno, tienes que apoyar al otro, y si atacas otro, tienes que incluir al otro. Es decir, o sea, tú no puedes desarrollar un proyecto en aislado, siempre se desarrolla todo en comunidad. No importando que las políticas no lleguen a tiempo, ¿no? Con la situación mundial, creo que la organización de las asociaciones civiles, la organización comunitaria es muy fuerte y muy importante. Una de las grandes ventajas que trajo la pandemia es justamente hacer esas organizaciones de manera digital sin tener que depender de organismos nacionales o internacionales, ¿no? Entonces, creo que eso sería clave, la organización de la asociación, de las asociaciones individuales, o sea, de las asociaciones de cualquiera de nosotros, porque definitivamente eso tiene un impacto. Es así como nacen los embajadores de ciertos temas, y sobre todo la inclusión en todo su amplio espectro, es decir, la conversación es con todos, con mujeres, con hombres, con discapacidad, sin discapacidad, es decir, todos deben estar incluidos en esas conversaciones porque a todos nos afecta igual. Y otra cosa muy importante es los esfuerzos que se hagan en educación, ¿no? O sea, cerrar la brecha digital también tiene que ver con acceso a la educación, y la educación eventualmente generará un impacto social. Entonces, serían como las cosas que yo identifico que nos pueden acercar más a temas como justicia climática. Nosotros lo vimos, o sea, poniendo una plataforma, invirtiendo en esa plataforma, las ideas ya estaban ahí, nada más o sea, era como visibilizarlas, ¿no? Nosotros no creamos eso, sino solo se visibiliza. Pero este es el marco, ¿no? Yo te preguntaba por los retos. Los retos, pues para mí el reto es ese, ¿no? O sea, la falta de comunicación. Lo que no existe ahora es una comunicación directa, pero a mí me parece que se está creando esa comunicación directa a través de la digitalidad. ¿Ese sería el único reto? No, yo creo que hay muchísimos, pero esos retos también no están visibles, van saliendo conforme se va conversando. O sea, no hemos, no hemos encontrado todos los retos todavía hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que el principal reto para todos es precisamente comenzar a tomar ese, yo no sé si siquiera la palabra conciencia es la adecuada, pero sí comenzar a tomar ese conocimiento y acceso a la información para tener un espectro más amplio en cuanto a lo que se refiere al tema climático. En ese sentido, Pamela, ¿cómo está trabajando de acuerdo a la perspectiva de los retos que tú acabas de mencionar? ¿Cómo está trabajando o en qué está trabajando específicamente el British Council en México? Bueno, tenemos diferentes programas, como te decía, que tienen que ver con ciencia, que tienen que ver con educación y con arte, ¿no? Son como nuestras principales derivaciones. Nosotros nos enfocamos de manera transversal en el tema de género y también en el tema de inclusión. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, hay un programa muy importante que desarrollamos en British Council que tiene que ver con mujeres en la ciencia, ¿no? Y ese de alguna forma se conecta con las cosas que hacemos desde arte y cultura con clima, ¿no? Ujú. También es importante mencionar, todo lo que se hace en British Council se hace en colaboración bilateral, es decir, todo se hace con México y con Reino Unido, ¿no? Siempre hay una contraparte en Reino Unido, porque la cooperación internacional es al fin lo que ha probado hacer como cerrar esta brecha, ¿no? De la que hablamos. No solamente hablar en los países, sino hablar con nuestros colegas y nuestros iguales en otras latitudes, aunque no compartamos el idioma, bueno, ahí entra la inclusión, ¿no? Facilitar las formas de comunicarnos. Y hemos encontrado que pues o sea, los retos son exactamente iguales en Reino Unido y en México. A lo mejor hay más recursos, pero las conclusiones siempre son las mismas. Ok, eso es importantísimo lo que acabas de mencionar, porque de pronto se supone que aunque tengan una legislación mejor, los retos son menos. Es importante porque quiere decir que la temática o la problemática de la crisis ambiental que vivimos actualmente, pues pega exactamente, va a tener exactamente las mismas consecuencias aquí que en Reino Unido o en cualquier otra parte del planeta. Así es. Pamela, la verdad es que ha sido muy, muy interesante platicar contigo. No sé si nos quieras comentar algo más, que nos quieras agregar algo más del proyecto
de largometrajes que están ustedes empujando en este momento. ¿Para cuándo estarán? Esa parte ya no me quedó tan clara. Son Sí, proyectos largos, ok, generalmente un largometraje, cortometraje o incluso documental, pues a veces tarda hasta 3 años. Ahorita ok, está en una fase de producción, ni siquiera como de postproducción, ¿no? Entonces, en la medida en la que empiecen a relacionarse y encuentren fondos, pues avanzarán más rápido, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría invitarlos a que conozcan todo el trabajo del British Council, porque como les decía, el tema de cambio climático y justicia climática es transversal a todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo los invitaría a que, bueno, por ahora digitalmente nos conozcan en la página de britishcouncil.org.mx. Ahí pueden encontrar toda la información de todas las diferentes cosas que hacemos, que nos sigan en redes sociales, MX British, tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos Instagram. Y ahí generalmente hacemos todas como los anuncios, muchas convocatorias, lanzamos muchísimas convocatorias a participación, a jóvenes, o a científicos o a artistas, etcétera, de muchos tipos. Y por ahora justamente estamos migrando a hacer la mayor parte de nuestras actividades digitales. Entonces, hay mucha información que pueden acceder. claro que Y sí. toda es gratuita. Claro, no, y eso es lo más importante. Bueno, lo comentaba Pamela, coincido, uno de los principales temas es la comunicación, y la comunicación es no nada más darlo a conocer, sino que tengamos las herramientas para que la audiencia, las audiencias puedan tener acceso a toda la información que tiene que ver con preocupaciones, con actividades y con posibles soluciones para contrarrestar los efectos del cambio climático. Pamela, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa. Espero que pronto puedas Gracias, estar Ismael. nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Pues un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias y hasta pronto.